Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Muy buenos días para todos en Colombia. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo, el primer canal de noticias y opinión streaming en Colombia. ¿Cómo le va, María Camila? Muy bien, Juan Roberto. ¿Listo ya para la Navidad? Para las velitas pasado mañana y para mañana, que es quincena. Y prima, ¿no? Y prima, mejor dicho. Cuidado con la prima. Muy bien. Estamos acompañando, lo repito, hasta el mediodía. Con ustedes estaremos para hablar de lo que ha sido noticia en Colombia y en el mundo. Y tal vez la noticia, sin duda, de esta semana en el mundo ha sido el otorgamiento del premio Nobel, la entrega, no el otorgamiento, la entrega, el acto de entrega del premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Sí, señor, un premio pues al que ella llegó tarde precisamente por la dificultad que implicaba salir de las garras del régimen allí en Venezuela, Juan Roberto, y que tiene al mundo enfocado en lo que es el desempeño ya como líder global de María Corina Machado como Nobel de Paz, y también de lo que va a pasar en Venezuela, ¿no? Es muy importante porque recordemos que mientras ella está fuera, continúa la presión de Estados Unidos sobre territorio venezolano. Dos hechos fundamentales, ese que usted menciona, la cada vez mayor presión sobre el régimen, la dictadura de Maduro, pero también la otra gran novela es la forma como María Corina Machado pudo salir de su país, donde es la persona más perseguida por parte del régimen, de la dictadura de Maduro. Cómo pudo llegar a Oslo, no llegó a la ceremonia de entrega del Nobel, pero sí llegó horas después y se convirtió, repito, en la protagonista de la semana. Pero ¿qué implicaciones tiene todo lo que ha pasado en torno a María Corina Machado? Y sobre todo, ¿qué implicación va a tener en el futuro de Venezuela? Lawrence Guminer es un muy destacado y muy respetado analista internacional porque ha estado en la diplomacia estadounidense por dentro muchos años. Es experto en política internacional, trabajó en el Departamento de Estado en cargos en embajadas, estuvo en lo que tiene que ver con la oficina del hemisferio occidental y repito, es una autoridad en la materia. Lawrence, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, muy buen día, Juan Roberto, María Camila, y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vio usted esa ceremonia de esa entrega del Nobel y todo este episodio que representó el traslado de la mujer más perseguida de Venezuela a territorio noruego? Bueno, de verdad fue algo espectacular, de película, como escapó de Venezuela, según el Wall Street Journal, tocó pasar por 10 retenes de la seguridad venezolana, entró en el mar por un mar muy picado para llegar a una isla, pensamos que es Curazao, y de ahí llegar a Oslo. Entonces fue una extracción espectacular. Todavía no conocemos todos los detalles, toda la gente que ayudó a ella. Hay rumores que aún gente del régimen del señor Maduro estaba involucrado. No sabemos si el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado, pero de verdad fue un espectáculo y obviamente la ceremonia con la hija y después la experiencia de ella en Oslo fue algo muy maravilloso para mucha gente. Sí, es que quizás la imagen de la semana en el mundo fue cuando ella sale ahí del balcón en el Gran Hotel en Oslo. ¿Qué le dice a usted esa imagen, señor Lawrence, teniendo en cuenta varios factores que para que ella se parara ahí no solo pasó todo esto que usted menciona, que fue una operación de alto riesgo que casi fracasa, sino que en un punto específico el gobierno o el ejército más bien de los Estados Unidos sí tuvo que cooperar con este grupo privado de los Grey Bull Rescue? Sí, de verdad, no sabemos el involucramiento en detalle del gobierno de Estados Unidos, pero sí sabemos que hubo una coordinación con los militares norteamericanos presente en el Mar Caribe para asegurar que no utilizaran fuerza contra ese barco, porque sabemos que están buscando barcos de narcotráfico. Entonces siempre hubo peligro de una explosión o utilización de fuerza militar. Entonces hubo una coordinación, una comunicación para evitar esa posibilidad. Entonces todo el evento fue algo que funcionó
prácticamente perfecto. Lo único problema fue la demora en llegar para la ceremonia debido a la dificultad en las aguas caribes. Sí, señor Gumbiner, la misma María Corina dijo en su rueda de prensa en Oslo que digamos que su regreso a Venezuela no está condicionado a que pase algo con las tropas estadounidenses, pero sí es muy diciente que haya salido en medio de esta presión. Eso sí es verdad. No sabemos, hay muchas posibilidades de lo que va a pasar ahora en Venezuela. Entonces, hay una posibilidad de un ataque militar de parte de los Estados Unidos. El hecho de que ella ya no está allí no significa que Estados Unidos va a atacar, pero sí saque un problema para los Estados Unidos, el riesgo de que si ellos fueran a atacar, algo pasaría a ella. Entonces, eso ofrece una oportunidad más para el gobierno de Estados Unidos si hace la decisión de atacar a Venezuela. Es decir, para usted sí es coincidente la salida de María Corina Machado, como usted dice, con la muy cercana posibilidad de que haya algún tipo de intervención militar americana en Venezuela. Bueno, yo no estoy diciendo que eso sí va a pasar o no va a pasar. Lo que digo es que quita un problema para el gobierno de los Estados Unidos si van a hacer esa decisión. Porque sabe que qué incógnita hay, señor Gumbiner, es cómo va a regresar María Corina a Venezuela. Ella dice, yo voy a volver. Y le recomiendan que no lo haga. Claro, es que ese es el lío, ¿no? Sí, es un problema. La salida de ella fue algo maravilloso. El hecho de que ella ya está fuera de Venezuela es un cuchillo de doble fila. Por un lado, ella ahora es más libre para consultar con gobiernos, para tratar de coger más apoyo internacionalmente, con gobiernos, con otra gente, hacer más conferencias de prensa, más discursos. Pero, por el otro lado, el regreso de ella, si va a regresar, va a ser supremamente complicado. Y el hecho de que ella ya está en exilio, hay muchos ejemplos en la historia en que una figura importante pierde poder político cuando ya no está en su propio país. Exactamente, y quiero tocar ese punto con usted, señor Lawrence, que conoce mucho de diplomacia, y estamos en la euforia de la salida de María Corina Machado, del recibimiento de su Nobel de Paz, pero ¿qué podría pasar si en el tiempo ella permanece mucho por fuera de Venezuela y no se da lo que muchos esperan en territorio venezolano por parte de Estados Unidos? Exacto, es un riesgo, y lo más tiempo que el señor Maduro mantiene en el poder, con la presión norteamericana y ahora con la salida y la atención que está dando a María Corina, eso va a día tras día puede fortalecer un poquito más al señor Maduro. Si yo soy Nicolás Maduro, yo estoy feliz que ella está afuera en este momento. Yo creo que ese puede ser una ventaja en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, de todos modos, el riesgo ha crecido. Claro, es que además alguien nos decía en Colombia, y quiero su opinión, señor Gumbiner, según la cual entre más se demore Estados Unidos en hacer algo concreto, alguna acción, la que sea en Venezuela, debilita más al gobierno Trump y fortalece más al régimen de Maduro. Sí, eso sí puede ser. Ahora, no sabemos cuál es la estrategia del gobierno del señor Trump. Sabemos que él prefiere no utilizar fuerza militar. O sea, las encuestas en los Estados Unidos muestran que el pueblo norteamericano no apoya una invasión, seguramente no apoya una invasión a Venezuela o unos ataques militares. Su propio base político, el señor Trump, muchos son y él hizo campaña en no involucrar a los Estados Unidos en guerras
extranjeros en el exterior. Entonces, mucho de la base está diciendo por qué está haciendo eso el señor Trump cuando hizo campaña contra esta clase de actividad. Entonces, no tiene apoyo político en este momento y yo creo que él siempre tiene miedo de empezar con un ataque a Venezuela, un involucramiento profundo en la política doméstica de Venezuela. Puede ser un riesgo que Estados Unidos va a estar involucrado por mucho tiempo. Ahí la gran pregunta es saber, señor Gumbiner, es si no hay una intervención militar en Venezuela, ¿cuál puede ser la acción o la presión de Estados Unidos para lograr un cambio de régimen? Que se vaya Maduro y que se vaya su corte, que se vayan sus cómplices. Sí, pues estamos viendo una campaña de presión que están aumentando poco a poco. Entonces, vimos eso con los sobrevuelos de los aviones de guerra. Vimos eso ahora con el barco petrolero que fue recaudado por las fuerzas norteamericanas. Pusieron sanciones adicionales a la familia del señor Maduro, de la esposa. Entonces, en este momento lo que quiere hacer Donald Trump es aumentar la presión poco a poco para eventualmente negociar una salida de Nicolás Maduro o que hay fuerzas dentro del gobierno de Venezuela que ayuden a sacarlo. Él prefiere hacer eso, señor Trump, sin fuerza militar. Entonces, esa es la meta en este momento. Si eso no funciona y no puede predecir si va a funcionar eventualmente o no, porque mucho depende de los militares venezolanos y si ellos siguen apoyando a Nicolás Maduro o no. Si no funciona, yo creo que el próximo paso sería tal vez un ataque táctico, no con tropas norteamericanas, sino con drones o con aviones a unas instalaciones venezolanas. Entonces, este probablemente sería el próximo paso si sigue en poder el señor Maduro, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a pasar eso. Le quiero hacer una pregunta final, señor Lawrence. Usted que ha tenido los ojos no solo en el Caribe, sino en Latinoamérica, incluso desde el siglo pasado, donde pasaron tantas cosas de este lado del hemisferio. ¿Usted había visto algo similar a esto que está pasando con Venezuela? No solo la operación de extracción de María Corina, sino lo que nos acaba de mencionar, de cómo hay presión a tal punto que ya estamos hablando de los siguientes pasos que incluyen ya ataques aéreos o ataques militares en suelo venezolano. Ataques tácticos, como los mencionó. Ataques tácticos. Sí, no ha habido un ejemplo que es precisamente lo que estamos pasando ahora. Lo más recién, pues obviamente, hace muchos años hubo en Panamá y Granada, donde entraron tropas americanas para efectuar un cambio de régimen. Yo no veo eso como con mucha posibilidad aquí. Yo no creo que, por las razones que dije, que no tiene mucho apoyo en los Estados Unidos para que tropas norteamericanas entren en suelo Venezuela. Yo siempre no puedo decir que no va a pasar, pero yo veo eso con muy poca probabilidad, dado las consecuencias políticas. Entonces, no ha habido un ejemplo preciso. Yo creo que lo que aprendimos del señor Trump en su ataque en Irán es que lo hizo muy rápido, lo hizo para mandar un mensaje y después se retiró, no siguió con más presión. Lo hizo para efectuar una política del momento y un mensaje del momento. Sí. Entonces, yo creo que ese puede ser el ejemplo más cercano, pero nada es exactamente lo que lo que está pasando hoy día. Señor Gumbiner, usted, su experiencia, ¿qué le dicta sobre lo que puede estar pasando dentro del régimen de Venezuela? Porque es que, claro, de dientes para afuera todo puede ser como lo vemos. Al señor Maduro, excúseme que le hable
digamos muy coloquialmente, pero creo que es lo más gráfico. Uno lo ve, y yo no sé si estamos equivocados y por eso queremos su opinión, como una lechuga. El señor sí, pues hay rumores de que ya no usa celular, que cambia de domicilio todo el tiempo. A él lo está custodiando, dicen en Venezuela y medios americanos, la inteligencia cubana, que ya sabemos cómo funciona. Pues esa protegió a Fidel Castro por décadas y se murió de viejo. Y le hicieron más de 600 intentos de asesinarlo y derrocarlo y no pudieron. ¿Usted realmente ve que esta presión, lo que está pasando en el Caribe, ahora lo del tema de María Corina, esta presión mundial, en algo ha socavado al régimen de Maduro? Pues obviamente hay mucha preocupación dentro del régimen de Maduro. Y efectivamente él, yo no creo que está durmiendo en el mismo sitio por mucho tiempo y está definitivamente nervioso de un posible, porque una posibilidad también es un ataque contra él personalmente. Sí. Yo veo la clave de todo eso es el apoyo alrededor de él y especialmente las fuerzas militares. Mientras ellos ven que es una ventaja para ellos mantener a Nicolás Maduro en poder, no van a sacarlo, pero si ellos ven que hay mejor futuro y estar al lado de Maduro es una debilidad para ellos, ese puede cambiar. Eso para mí es eslabón más importante, es qué van a hacer las fuerzas militares. Ahora, lo que dice es verdad, la inteligencia cubana ha estado muy cercano a los militares y servicios de inteligencia de Venezuela por muchos años y han aconsejado a ellos para mantener al señor Maduro y al chavismo en poder por muchos años. Entonces, ellos seguramente están también aconsejando con su experiencia cómo se puede mantener el poder a pesar de la presión norteamericana. Ahora le pregunto por el otro líder implicado en esto, por Donald Trump. Usted nos mencionó y me llama la atención que usted dice que no cree que Donald Trump sea de ese tipo de estrategia de ataque por tierra. ¿Por qué lo dice y por qué cree más bien que el siguiente ataque táctico sería aéreo? Con drones. Con drones. Sí, porque Donald Trump, como mencioné, él hizo campaña criticando lo que él llama las aventuras internacionales de los Estados Unidos en los últimos años, en Afganistán, Irak, y la base de él es una base que no quiere estar muy involucrado. Entonces, para Donald Trump, el hecho de que Nicolás Maduro está en poder no es una gran cosa. Yo no creo que para él es una cosa tan importante. Yo creo que es más importante para el secretario de Estado Marco Rubio, que ha tenido una larga historia de oponer a la dictadura chavista. Pero para Donald Trump, él está cómodo y trabaja con muchos gobiernos, tanto dictadores y democracias. Entonces, en este momento, él es un negociador. Si él puede llegar a una negociación para que Maduro salga, yo creo que él prefiere eso. No, él ve las fuerzas militares como amenaza importante, como un herramienta de presión, pero él no quiere utilizarlo, por lo menos no quiere utilizar toda la fuerza militar, porque eso causa problemas políticos domésticos y posiblemente de largo plazo lo que él llama una aventura internacional, sin tener los intereses norteamericanos tan agudos. Sí, señor Guminer, en todo este ajedrez, usted en ese tablero, ¿cómo ve a Colombia? Y se lo pregunto no solamente porque somos los vecinos de este país que está en semejante lío, sino por todo lo que ha pasado en los últimos meses, iba a decir semanas, prácticamente en todo este año, claro. Que empezó en enero de este año, este conflicto enorme entre el presidente Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Miren lo que vamos. Miren el lío y la tensión en que va. En todo este ajedrez, ¿cómo ve a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, yo creo que la pelea entre Estados Unidos y Colombia es una pelea muy personal de los líderes de Donald Trump y Gustavo Petro. Y yo incluiría a Marco Rubio en eso, porque Marco Rubio también tiene una larga historia de oponer a Gustavo Petro. Ideológicamente. Donald Trump no tiene tanto de una larga historia ideológicamente con Gustavo Petro, pero el estilo de Donald Trump y Gustavo Petro, cada uno le gusta utilizar los medios sociales para atacar personalmente al otro. Entonces, yo veo eso más como algo personal y no tanto institucional. Yo creo que las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia es una amistad de largo tiempo, es una cercanía y son tantos intereses en común que yo no veo esto como una amenaza a eso. Pero mire, que eso que usted dice llama la atención por una cosa, y es porque si bien usted resalta la diplomacia y la relación de, sí, casi de países hermanos aliados que ha habido por 200 años, hay quienes consideran que incluso este tema de Venezuela podría ser el quiebre de la relación de Estados Unidos por Colombia, y que muestra de eso es que incluso este grupo de rescate, los Grey Bulls, contemplaron sacar por carro a María Corina por Colombia, pero el mismo jefe de la operación dijo: yo no lo hice, no lo meto por ahí. No la meto por ahí porque creo, lo dice él, Brian Stern, creo que Petro es capaz de no dejar salir a María Corina porque eso va en contra de lo que quiere Maduro. O sea, mire usted el nivel de tensión que genera este tema de Venezuela en las relaciones. Sí, tiene toda la razón, María Camila. Sin duda, el hecho de que Gustavo Petro, con su relación de amistad con el señor Maduro, y que con su protagonismo, obvio protagonismo como pro-Venezuela en los últimos años, es un problema para ellos que son opositores al chavismo y señor Maduro. Pero lo que quiero decir es que yo creo que Donald Trump ve a Gustavo Petro como un opositor ideológicamente y filosóficamente. Y ambos van a utilizar todo su protagonismo con el público para atacar al otro. Pero en el fondo, ese no va a tener mucho impacto en la relación fundamental entre los países. Vamos a ver en la próxima elección qué gobierno sigue. Si un gobierno estilo Gustavo Petro sigue, entonces otros 4 años puede empezar a hacer daño a esa amistad de largo plazo. Claro. Pero por ahora, yo creo que los dos países todavía tenemos mucho más intereses en común que diferencias. Es una relación muy larga, muy sólida. Pues señor Gumbiner, de verdad un gusto que nos haya acompañado en esta mañana de domingo para ayudar a conversar con nuestra audiencia del tema de la semana. Empezamos hablando de María Corina, de la suerte de Venezuela, la relación con Colombia y de lo que puede estar pensando el presidente de Estados Unidos de cara a lo que viene con el vecino país, con Venezuela. Le mandamos un abrazo, feliz domingo y feliz Navidad.